quiero decir, en definitiva, pues que esta segunda etapa de Julio en Caracas, este reencuentro con Venezuela, produce ese segundo libro, pero produce muchos otros más relatos que él deja inéditos, que sencillamente no le interesó publicar. Entre esos relatos hay maravillas, maravillas. Por ejemplo, la hoja que no había caído en su otoño. ¿Qué es eso? ¿Cómo una hoja de un árbol puede ser un personaje protagonista? Porque esa fue otra de las grandes características de Julio. Julio hizo que fueran personajes, todos los que usted se puede imaginar, muñecos, animales, una hoja, seres humanos. En fin, Julio todo lo que tocaba lo convertía por arte de su magia de gran narrador, lo convertía en un personaje. En este caso, la hoja que no había caído en su otoño es el relato de una hoja, de una ceiba, que cuando las demás hojas, ustedes saben que las ceibas tumban las hojas en cierta época del año, ella no quiso caerse, se aferró a la ceiba porque no quería morir y se quedó allí. Bueno, sus hermanas, las otras hojas cayeron todas y ella permaneció arriba. Pero en eso vinieron los nuevos brotes, los retoños de la ceiba, y las nuevas hojitas empezaron a ver a la vieja hoja como un estorbo, como una especie de ser un carcamal, pues. Empezaba a burlarse de ella. Y entonces la hoja que no había querido caer comprendió que había cometido un error de no irse con su compañera. En el fondo, Julio, ¿qué está tratando de decirnos con este cuento? Algo maravilloso que está en el Fausto de Goethe, por ejemplo. El doctor Fausto, que hizo un negocio con el diablo. Por cierto que Julio tiene varios diablos en sus cuentos y son muy, muy magníficos. Pero fíjense, el doctor Fausto lo que hizo fue, su personaje, el doctor Fausto, el personaje de Goethe, le dijo al diablo que le daba su alma a cambio de la juventud. Eso es lo que uno llama comúnmente el complejo fáustico, es decir, el complejo de querer tener una eterna juventud, de negarse a envejecer, cosas muy explicables, pero imposibles. Entonces esta hoja que no había querido envejecer, pero que había envejecido, incomprendida por la nueva generación que se burlaba de ella, que la consideraban un estorbo y la consideraban hasta de mal gusto que aquel carcamal estuviera allí, esa hoja, arrepentida, trató de morir, le pidió al viento que se la llevara, etcétera, etcétera, hasta que por fin un pájaro la tomó para hacer con ella su nido. Bueno, el mejor relato de Julio Garmendia, entre los que dejó inéditos, sin duda alguna, es El regreso de Toñito Esparragosa, contado por él mismo. Este relato es un prodigio de magia. Fue escrito en 1951 y fíjense que es ya la expresión más pura que ustedes se pueden imaginar de lo que después en el boom de la novela latinoamericana se llamó el realismo mágico. ¿Qué quiere decir realismo mágico? Bueno, para decirlo de la manera más sencilla, realismo mágico significa un personaje absolutamente imaginario, un personaje absolutamente mágico es la palabra, puesto en un ambiente real. Es decir, dos elementos que se justaponen, que se ponen juntos, uno de los cuales es realista y el otro es fantástico. Es decir, ¿quién es el que es fantástico? El protagonista. Todos los demás personajes, todo el ambiente es realista. Eso fue lo que hizo la gloria de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Exactamente eso. Pero Gabriel García Márquez no conoció el cuento de Julio porque Julio no lo publicó nunca en vida. Ni tampoco Julio, cuando escribió el cuento en 1951, había leído, ni podía leer 100 años de soledad, porque en esa época me imagino que García Márquez estaría gateando. Pues bien, en el caso de Toñito Esparragosa es un niño que no crece, que se queda pigmeo, pequeñito, y que se avergüenza de ver que todo el mundo adquiere su estatura normal y él no. Entonces, unos tíos bárbaros que él tenía lo mandan a Europa. Fíjense cómo esto repite la vida de Julio Garmendia en gran medida, para que crezca, para que se ilustre, en fin, para que esté por allá. El Toñito hace lo posible por no regresar. Manda cartas que no son verdad, con notas que no son verdaderas. Y en esto también se parece a Julio. No porque Julio enviase, dijera mentiras, sino porque Julio no quiso regresar el año 24, igual que tampoco lo quería Toñito Esparragosa. Pero por fin, Toñito Esparragosa regresa y le tienen una inmensa fiesta en la hacienda para recibirlo. Pero como él no ha crecido y en la hacienda creen que llega hecho todo un hombre, todo un gran varón,
alto, fuerte y fornido como los tíos, él se adelanta a su viaje, llega 1 o 2 días antes y se esconde en los tejados de la hacienda y desde allí empieza a ver y a describir todo aquello con una maravilla de imaginación, la naturaleza, el jardín, los animales, con humor, por ejemplo, las bromas que Toñito le gastaba a las tías, haciéndoles creer que era un espanto, haciendo sonar un piano, un viejo piano, o haciendo sonar una lámpara. Su encuentro con la vieja Ela, que era su aya de cuando era niño, Rafaela Gil, el encuentro con la peonada de la hacienda. Este es un relato que es imposible resumirlo, ni yo quiero hacerlo, sino que los invito a leer El regreso de Toñito Esparragosa contado por él mismo. En ese libro está el humorista, está el fantaseador, está el maestro del idioma, está el conocedor a fondo de la naturaleza que él amó, respetó como algo sagrado, tanto animales como plantas. Está el ecologista, pues. Y está el gran narrador. Esto es lo que, todas estas cualidades juntas, es lo que han convertido, junto con sus otros relatos y sus muchos otros que no podemos referir en este programa, lo que ha convertido a Julio Garmendia en uno de los grandes valores de la literatura que, nacida en Venezuela, sin embargo, con raíces hundidas en este país, extiende sus ramazones hacia todo el ámbito de la lengua castellana. Bueno, ¿qué les diré? De nuevo, muchas gracias por las 1000 razones que ustedes conocen y hasta una próxima oportunidad.